Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Camino del Programador. El día de hoy quería hablarles sobre lenguajes de programación para el 2019, es decir, qué lenguaje de programación nos puede ser conveniente aprender para este año que estamos comenzando. No tengo este episodio estructurado de ninguna manera, simplemente creé esta hoja de cálculo que estoy enseñando aquí, en caso de que estés viendo el video. Si no, pues estaré mencionando cada una de las cifras si es que lo estás escuchando por el podcast. Básicamente lo que hice en esta hoja de cálculo es agarrar el listado de lenguajes más populares según el índice de TIOBE. Eh, Tendrías que ver exactamente cómo se calcula cuál es un lenguaje popular, pero lo estoy utilizando nada más para hacerse una idea de no vamos a aprender un lenguaje que sea como muy oscuro, muy que lo conozcan solo unas cuantas personas en el mundo, sino que la idea es aprender un lenguaje que muchas personas sepan, de tal forma que sea fácil interactuar con otros, aprender en línea, eh, recibir cursos de estos lenguajes, en fin, un lenguaje popular va a tener una comunidad mucho más grande y por lo mismo los hace más atractivos, pero eso no quiere decir que solo por ser popular sean buenos lenguajes. Por esa razón también tengo estas otras columnas acá. La primera es el salario promedio según Stack Overflow. Este es eh, un formulario que manda Stack Overflow una vez al año y hace diferentes preguntas. La gente lo llena y pues pone diferente información como por ejemplo su edad, su género, etcétera, etcétera. Y parte de lo que ponen es el salario que devengan. Y hay una comparación aquí entre en el mundo y en Estados Unidos específicamente. Eh, También esto es importante para ver, ¿no? O sea, si un lenguaje es popular, pero se gana plata o no se gana plata haciendo programas en ese lenguaje. La siguiente columna que tengo acá es la cantidad de trabajos, puestos disponibles en la página de Indeed para diciembre de 2018 en Estados Unidos. Así que otro factor con el cual queremos comparar esos lenguajes es, ok, es popular, me pagan bien, pero al mismo tiempo, ¿qué tan fácil es conseguir una plaza en este lenguaje? Y por último, tengo también información que dio GitHub en el 2018 en cuanto a cuáles eran los lenguajes más populares. Aquí lo interesante es que se enfoca en el open source, es decir, el código abierto, ya que no solamente es importante que un lenguaje sea popular dentro, por ejemplo, de las empresas, sino que también es importante que sea popular en el open source de tal manera que nosotros podamos aprender de buenos recursos de ese lenguaje sin necesidad de tener que pagar una millonada por un curso o, no sé, tener fácil acceso a buenos ejemplos de programación en ese lenguaje. Por esa razón lo tengo aquí en la lista y pues vamos a ver qué podemos encontrar mezclando todos esos factores que hagan alguno u otro lenguaje más interesantes que otros. El primer lenguaje que tengo en la lista es Java. Es el lenguaje más popular que existe en el mundo. En Estados Unidos ganarías aproximadamente en promedio, es decir, va a depender obviamente si estás en un puesto junior o en un puesto senior, pero ganarías aproximadamente $100,000 al año. Eh, y la cantidad de ofertas abiertas es, como podrás ver comparándolo con los demás lenguajes, una de las más altas. No es la más alta, por cierto, pero es una de las más altas. Y al mismo tiempo es muy popular en el open source, es decir, puedes encontrar muchísimos recursos en GitHub eh, para aprender Java o para reutilizar librerías open source dentro de tus proyectos. Así que yo diría que Java definitivamente es un buen lenguaje para aprender en el 2019. Si es tu primer lenguaje o si es un lenguaje adicional a los que ya manejas, creo que igual estás haciendo una buena inversión al aprender Java. Te da la ventaja de que si
quieres aprender un nuevo lenguaje porque estás buscando nuevas oportunidades laborales, pues te da la ventaja de que te abre puertas, así como podemos ver en este número tan alto de puestos abiertos utilizando Java. Algo interesante que hay que platicar sobre Java es que es un lenguaje que se utiliza en las corporaciones en general, es decir, si vas a ir a una empresa grande, si vas a ir a un banco, si vas a ir a cualquier industria que está, no sé, por ejemplo, eh, donde empresas que manejan transporte público, empresas que desarrollan vehículos, todo este tipo de lugares se enfocan muchísimo, muchísimo en Java. Otra cosa importante que podemos mencionar de Java es que es el lenguaje que se utiliza para desarrollar aplicaciones en Android. Así que si tu interés es desarrollar para Android, también te abre las puertas en esta rama. Algo más es que Java se puede utilizar para hacer desarrollo multiplataforma, es decir, tú puedes desarrollar tu aplicativo y va a correr en Windows, en Linux y en Mac OS sin ningún problema, gracias a a la máquina virtual de Java, ¿verdad? Algo que cabe mencionar, y lo tengo aquí también en la lista, es que Kotlin se ha vuelto muy popular. Kotlin es una versión modificada, por así decirlo, de Java. Personalmente no he visto el lenguaje, no lo he utilizado, así que me disculpo si estoy diciendo algo que no es correcto. Pero Kotlin está creciendo en popularidad. Es como un upgrade que le hicieron a Java. Se ha vuelto tan popular que lo está tomando mucho la comunidad de Android para desarrollar sus aplicaciones, pero no quiere decir que solamente la comunidad de Android. También puedes seguir desarrollando muchas de las aplicaciones que originalmente hubieras escrito en Java, las puedes hacer en Kotlin. Es decir, que si tú tal vez si ya sabes Java, podrías tal vez pasarte a Kotlin y abrirte las puertas. No existen tantas oportunidades de trabajo como en Java mismo, pero esto simple y sencillamente tiende a crecer. Como podrás ver, los sueldos de los desarrolladores de Kotlin de momento son más altos que los de desarrolladores de Java. Así que podría ser una buena alternativa, o bien si manejas los dos lenguajes, pues podrías abrirte campo a una mayor cantidad de empleos y a proyectos un poco más modernos e interesantes que si solamente manejas Java, ¿verdad? Muy bien, pasemos al segundo que tengo en la lista, y este es C. Es el segundo lenguaje más popular que existe. Cuando decimos popular también quiere incluir de que muchos aplicativos están escritos en C. Por ejemplo, no existe sistema operativo que manejemos hoy en día que no esté escrito en C. Linux, Windows y macOS, al menos sus kernels, obviamente todo lo que viene arriba pues podrá estar escrito en otros lenguajes, pero sus kernels están escritos en C. Como podrán ver, también es bastante bien pagado en Estados Unidos, alrededor de $98,000. Pero nos podemos dar cuenta que aquí hay un bajón bastante fuerte en lo que es la cantidad de trabajos disponibles, de ofertas laborales. Es alrededor de la mitad o un poco menos de lo que se tendría si estás interesado en aprender Java. Aún así, es un número muy alto en comparación a otros lenguajes. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Estábamos mencionando Kotlin, ¿verdad? No son ni 1,000 ofertas abiertas, mientras que C todavía tiene 12,000 ofertas abiertas. Otra cuestión interesante es que C sigue siendo un lenguaje popular dentro de GitHub, es decir, hay mucho open source, muchas librerías que podrías utilizar en tus proyectos. ¿En qué ámbito se utilizaría C? Si estás, como les había mencionado, en sistemas, en desarrollo de sistemas, definitivamente es un lenguaje que tú quieres aprender. Pero creo que lo que más ha ganado popularidad hoy en día es Internet of Things, el Internet de las cosas. Si vas a desarrollar para
dispositivos, ¿verdad? Entonces, enfócate en C y definitivamente es un ámbito que está creciendo. Muchas empresas como por ejemplo Bosch, Siemens están desarrollando ahora sus Smart algo. Por ejemplo, una lavadora Smart, pues esta necesita ser programada y todo eso generalmente se está desarrollando en C. A pesar de que es un lenguaje bastante antiguo y que aunque ha ido creciendo, todavía es un lenguaje difícil de adaptar como primer lenguaje. Igual es una muy buena opción. Así que si tú estás interesado específicamente en Internet of Things, en hacer networking, en desarrollo de sistemas, te puedo recomendar definitivamente C. Vamos a ponerlo aquí también con un color positivo. Y al mismo tiempo de que estoy mencionando C, quiero mencionar otros lenguajes como por ejemplo Go. Como podemos ver aquí, Go no es tan popular en el sentido que no está en el top 10, pero ya está en el top 20. Es un lenguaje que desarrolló Google en el 2019, si no estoy mal. El salario promedio es incluso mayor que el de los desarrolladores de C, pero la oferta laboral es bastante menos. Estamos hablando de pasar de 12.000 en C a 2.000 ofertas abiertas. No es uno de los lenguajes más populares en GitHub. Como podrán ver, aquí ya estamos hablando, cuando pasamos de los primeros 10 a los siguientes 10 en popularidad, ya estamos, es difícil que estos lenguajes tengan el mismo alcance simple y sencillamente porque no hay tanta gente que los está utilizando, ¿verdad? Sin embargo, Go es uno de los lenguajes que como van, como tienen todo el apadrinamiento de una empresa como Google, entonces la gente los está adoptando tan rápido como sea posible. Google incluso ha apoyado a algunas de las personas que están desarrollando cursos, les ha dado dinero para que ellos puedan abrir sus cursos públicamente y la gente aprenda más Go. El interés en general de Google es que este se vuelva un lenguaje tan popular que ellos tengan la facilidad de contratar más y más gente y muevan muchas de sus aplicaciones que están en Java o en C++, si no estoy mal, las muevan a Go. Y es porque ellos específicamente desarrollaron este lenguaje para los diferentes problemas que ellos han tenido dentro de Google, por ejemplo, problemas de compilación, problemas de escalabilidad, problemas de paralelismo, todo esto lo están tratando ellos de resolver con Go. Así que si C te parece tal vez un poco arcaico o tal vez ya tienes otro lenguaje, ya conoces ya sea C, ya conoces Ruby, ya conoces Java, cualquiera de estos, y estás interesado en aprender algo que se pueda utilizar multiplataforma, y te sirva para hacer desarrollo de sistemas, de cloud system, todo esto, pues Go es una muy buena opción. Y no digamos si estuvieras interesado en conseguir un trabajo, por ejemplo, en Google, yo diría que es un- te abre las puertas, te va a ser muy útil. Ok, sigamos adelante, vamos a ver si tengo algún otro que podamos comparar dentro de estos dos que mencionamos. Sí, uno que quiero mencionar, así como Go, es el lenguaje de programación Rust. Rust es como la misma idea que se trata de resolver con Go, se trata de hacer con Rust. La diferencia es que Rust no viene apadrinado por una empresa, aunque sí, quizás quien más intención ha tenido es Mozilla, pero no tiene el impacto que tiene Google, ¿verdad? La otra cuestión es que Rust está muy apegado a la comunidad, entonces muchas de las decisiones y los cambios que se hacen dentro del lenguaje, dentro de Rust, son decididos por una comunidad, mientras que con Go, a pesar de que sí hay una comunidad, el dicho final lo tiene Google. Y esto obviamente pues puede diferir en cuanto a tus principios, si para ti es mucho más importante que las decisiones del lenguaje que estás utilizando sean dirigidas por una comunidad, pues Rust va a ser mucho más interesante. También se dice de Rust que es un lenguaje un poco más elegante que Go. Eh,
Eso pues ya te lo dejaré a ti para que lo analices y veas si te llama la atención o no. En cuanto a popularidad, vemos que caemos incluso más abajo que Go, no está ni siquiera entre los primeros 20, sino que ya Rust está en el puesto 34. Los salarios son bastante buenos, se comparan definitivamente con los de un salario del desarrollador de Go, pero podemos ver nuevamente que la oferta laboral cae muchísimo. Habíamos empezado hablando de que C tenía alrededor de 12.000 ofertas, Go bajó a 2.000 ofertas y ahora Rust 200 ofertas. Es muy poco realmente, así que yo diría que si estás muy interesado en Rust, eh, pues te enfoques en tal vez algunos proyectos en específicos que están migrando a Rust. Por ejemplo, yo creo que Firefox, no sé si su última versión está desarrollada con Rust, o algunos de los proyectos detrás de Mozilla pues tienen mucho interés en pasarse a Rust. Así que por ahí podrías empezar a involucrarte en comunidades open source. Como pueden ver acá, tuvo un crecimiento bastante rápido en open source a pesar de que no está dentro de los primeros 10 de GitHub. Así que personalmente yo pondría Rust como una opción. Eh, no, no lo pondría en un top si es el primer lenguaje que quieres aprender. No lo recomendaría realmente. Si estás buscando un lenguaje nuevo para conseguir nuevas oportunidades laborales, tampoco diría que vas a tener muchísimas ofertas para poder elegir, pero al final del día, pues es una decisión personal. Tú sabrás tus habilidades y qué puertas te puede abrir esto. Conozco desarrolladores que estaban haciendo, por ejemplo, Ruby, se pasaron a Rust y eso les ha abierto más puertas. De hecho, pero va a depender realmente de tus posibilidades, el mercado, el país donde vives, muchas cosas, ¿verdad? Igual, dejémoslo en una como segunda posición. Eh, con eso creo que podemos cerrar este rubro de C. Em, Tal vez uno que podemos mencionar a un lado es Objective-C. Objective-C es el lenguaje que se utiliza para desarrollar aplicaciones para productos de Apple. Es decir, si tú quieres hacer para aplicativos para iOS, tú tienes que conocer de Objective-C. Apple sacó hace un par de años, si no estoy mal, Swift, que es la versión moderna, un lenguaje también que se compara un poco con Go y Rust. Tratan de ser más seguros, de hacer el uso del lenguaje algo un poco más natural y no tan de bajo nivel como Objective-C, como C. Em, Así que vamos a agrupar estos dos. Si tú estás interesado en hacer desarrollo para iOS, esta es tu opción. Esta es tu opción principal. A pesar de que existen proyectos que te permiten desarrollar en otros idiomas, al final del día, si tú conoces las librerías detrás, como que están escritas originalmente en Objective-C o ahora en Swift, vas a tener definitivamente mucho más conocimiento dentro de todo el framework de Apple, y pues vas a poder desarrollar aplicativos que funcionen más rápidamente. Eh, no sé, el enfoque directo es el de estos dos lenguajes, pues es el que Apple está apoyando y no ningún otro lenguaje, ¿verdad? Son nativos básicamente. Como podrán ver, ambos tienen muy buenos salarios. Los dos están en un índice de popularidad cercano el uno al otro, y esto es básicamente porque Apple creó Swift para transicionar de Objective-C a Swift. Así que básicamente la gente se está moviendo de un lenguaje al otro. Yo los pondría incluso dentro de un mismo rubro. Creo que si eres una persona que está decidiendo meterse al ecosistema de Apple, no deberías de aprender solamente Objective-C, sino que seguramente deberías de empezar, si estás empezando, deberías de empezar con Swift posiblemente. Y si ya conoces Objective-C, pues deberías de empezar a migrar a Swift. Las oportunidades laborales, como podrán ver, Objective-C son alrededor de 4.500 ofertas, y Swift
3000. No es mucho, pero definitivamente están en comparación con lo que habíamos mencionado de Go. em, y definitivamente si estás, como decíamos, desarrollando para iOS, es tu única opción. Así que em, es el camino que deberías de tomar. Los salarios son bastante buenos y lo que no son es populares en open source, a pesar de que Swift está haciendo un esfuerzo por tener una comunidad open source. Nuevamente es un lenguaje apadrinado por Apple y ellos toman las decisiones finales. De hecho, el proyecto difiere entre su versión open source y su versión exclusiva de Apple. Así que lo pondré también en un verde. Este es un positivo específicamente para aquellos que quieren desarrollar para iOS. Ok, el siguiente lenguaje del cual quiero hablarles es Python. Python es el tercero más popular dentro de la lista de TIOBE, pero ya podemos ver que la popularidad se reduce. Estábamos hablando en tanto Java como C son alrededor de 15% de popularidad y Python ya salta a bajar un 8% de popularidad. Los salarios también son buenos para la gente de Python. eh, y lo interesante aquí es la oferta laboral. Hay muchísima oferta laboral, incluso más que para Java. Eso quiere decir que Python realmente está creciendo como lenguaje. eh, y también que es un lenguaje muy popular dentro del open source, como podrán ver aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer con Python? Con Python hay posibilidades de hacer muchísimo. Puedes hacer desarrollo web. Tienen un framework muy popular llamado Django. También se utiliza muchísimo para aplicativos de línea de comando. Por ejemplo, la línea de comando de AWS está escrita en Python, si no estoy mal. Um, Algo que ha hecho crecer muchísimo a Python es el interés detrás de em, Big Data, es decir, análisis de datos. La ventaja que tiene Python es que desde un inicio el lenguaje, la gente detrás del lenguaje estaba escribiendo muchas librerías enfocadas en análisis numérico y pues obviamente esto es necesario a la hora de querer hacer Big Data. Así que si tú te quieres enfocar a hacer más una mezcla entre analista y programador, eh, definitivamente Python es uno de los mejores lenguajes que puedes elegir hoy en día. Es un buen lenguaje para elegir como primer lenguaje. Eh, sí, también Python se puede usar mucho para hacer scripting, así que si simplemente quieres correr un script sencillo y no quieres escribirlo en Bash, pues lo puedes hacer con Python. Así que uno de los top diría yo, un lenguaje muy interesante para aprender en el 2019. Veamos alternativas con Python y aquí me quiero enfocar tal vez con cuál podríamos empezar. Una alternativa tal vez sería Ruby. Con Ruby también podemos hacer desarrollo web, también podemos hacer scripting. Big Data no es tan sencillo, Ruby no tiene esa cantidad de librerías a su acceso, a su mano. Entonces tú tendrías que escribir muchas de estas y esto podría ser demasiado trabajo al punto de que no, no habría opción realmente. Como podemos ver, Ruby es un lenguaje que es un poco mejor pagado que Python, pero las ofertas laborales son muchísimo menores. Estamos pasando de 28.000, casi 29.000 ofertas laborales en Python a 6.000. Es muchísimo menor. Eh, Así que sigue siendo una buena alternativa. Es un lenguaje que yo recomiendo, es mi lenguaje favorito, es el lenguaje que yo utilizo en el día a día. Eh, Pienso que es realmente igual de bueno, pero va a depender, ¿verdad? Si estás enfocado en Big Data, no te recomendaría Ruby, sino que te recomendaría Python. Ahora, si estás enfocándote a web, creo que los dos lenguajes son igual de buenos y te abren las puertas de la misma manera. Una cuestión importante que considerar con Ruby también es que es el lenguaje que han adoptado muchas startups como su primer lenguaje. Es decir, cuando crean su primer producto o la primera versión, el MVP
de la empresa muchas veces se desarrolla en Ruby, y esto es porque la comunidad detrás de Ruby es una comunidad muy de desarrollar cosas nuevas, de probar, de experimentar, de salir con ideas, y pues esto podría darle también si es lo que tú estás interesado, si quieres ser parte de un startup, pues Ruby podría ser una buena alternativa. Am, También dentro de la misma comparación tenemos Perl. Perl es como el ancestro de estos dos lenguajes, y yo diría que a pesar de que tienes más o menos la misma oferta laboral, tienes más o menos los mismos sueldos, yo diría que es un lenguaje que también va bajando un poco su popularidad, y a menos de que tengas algo específico por lo cual tú desees aprender Perl, pues creo que estarías mejor aprendiendo Ruby o Python. Um, ok, ¿qué más? Algunos de estos otros lenguajes solo los tengo aquí para que comparemos, ¿verdad? Para que nos hagamos la idea de qué es una buena selección y qué es una mala selección. Por ejemplo, tengo también acá, eh, digamos, F Sharp, que es un lenguaje muy bien pagado, pero sus ofertas laborales son muy bajas, y así que no es algo que yo podría decirte te lo recomiendo, sino que al contrario, a menos de que tengas algo específico por el cual deseas o quieres desarrollar en F Sharp, pues hazlo. De lo contrario, yo creo que no vas a encontrar muchas ofertas laborales. Y lo mismo tenemos para otros lenguajes como eh, Erlang o Clojure. Estos son lenguajes que yo te recomendaría única y exclusivamente si estás enfocado en algo muy específico. Por ejemplo, Erlang, si tú vas a trabajar para una telco, es decir, AT&T, um, T-Mobile, no sé, Telefónica, todas estas empresas, pues en alguno de sus en algunas de sus operaciones utilizan Erlang, y es porque es un lenguaje que se enfocó a esto. Fue desarrollado para esto, es un muy buen lenguaje, corre sobre la máquina virtual de Erlang, lo hace muy eficiente, pero al mismo tiempo las oportunidades laborales son muy bajas, así que a menos que tengas una visión de realmente a dónde quieres ir, yo diría que este es un lenguaje que tienes que tener cuidado si lo quieres tomar como primer lenguaje, y si te quieres migrar a él, pues insisto, que sea como porque sabes qué opciones se te pueden abrir dentro de ese campo. Bueno, son dos menciones que hice, no negativas, pero que definitivamente eh, sería difícil ponerlas como esto es lo que yo te recomendaría hacer para el 2019. Clojure, lo mismo. Clojure es un lenguaje que es muy parecido es una versión de un Lisp, así que es un lenguaje funcional, igual que Erlang, igual que F Sharp. En general, los lenguajes funcionales no son muy populares, como podrás ver. Ninguno de los que tenemos aquí está por encima ni siquiera sobrepasan las 300 ofertas laborales. Así que, insisto, a menos de que tengas un conocimiento exacto de las ofertas que se te podrían abrir, o que tengas un interés puramente académico o de conocimiento, pues quizás no son los mejores lenguajes para aprender. Lo que sí te podría ayudar también es, a pesar de que tal vez no se te abran puertas, aprender el concepto el paradigma funcional te puede incluso convertir en mejor programador para lenguajes que sean orientados a objetos, o en general cualquier otro tipo de lenguaje. Mientras tú estés aprendiendo más de cómo funciona la programación, vas a convertirte en un mejor programador. Así que por esas razones lo sigo viendo como algo muy positivo. Otro que está bastante bajo aquí, a pesar de que es bien pagado, como podemos ver, es Haskell. Nuevamente un lenguaje como muy matemático, muy funcional. Eh, Hasta cierto punto admiro a las personas que pueden escribir Haskell, porque realmente lo considero un lenguaje difícil de aprender, no no porque sea más difícil que otros lenguajes en sí, sino porque es más difícil conseguir
fuentes de dónde aprender, más difícil conseguir comunidades, pero definitivamente un buen lenguaje, un lenguaje muy interesante. Ok, hablamos ya un poquito de temas tal vez negativos, retornemos a lenguajes muy positivos. Y para el siguiente que quiero hablar es JavaScript. JavaScript está también dentro del top 10, no es dentro de la misma línea de popularidad de Java, C o Python. Sin embargo, es un lenguaje que está muy bien pagado hoy en día y es un lenguaje que tiene mucha más oferta que cualquier otro lenguaje en el mundo en este momento. Bueno, estos números son enfocados en Estados Unidos, pero los números en general en el mundo se asemejan, es decir, JavaScript creció muchísimo en popularidad. Es el lenguaje número uno de GitHub para open source, así que tú puedes encontrar muchísimas librerías de las cuales puedes aprender o las cuales puedes utilizar en tus proyectos. Obviamente esto también trae a veces sus cosas negativas y es que a veces no sabes qué librería elegir porque existen 10 versiones para la misma cosa, ¿verdad? Eh, pero aún así, tener la opción te permite que tú puedas analizar el código y decidir por tu cuenta qué lenguaje te interesaría más. Así que si yo tuviera que elegir un primer lenguaje para el 2019, yo creo que yo aprendería JavaScript. Así que pongámoslo tal vez con un verdecito distinto para que llame más la atención. Em, JavaScript es un lenguaje que tú puedes utilizar para hacer desarrollo web. Lo puedes usar, es el único lenguaje que corre del lado del cliente. A pesar de que ahora ya existe WebAssembly, que es un proyecto que está desarrollándose para que tú puedas escribir aplicativos del lado del cliente en otros lenguajes. Así que eso puede hacer que JavaScript baje su popularidad en el futuro. Sin embargo, no creo que lo destronen en el 2019, la verdad. También puedes hacer desarrollo de backend con JavaScript utilizando Node.js. Hay muchas aplicaciones para la línea de comando que están desarrolladas en JavaScript. Por ejemplo, la de Heroku, si no estoy mal, está desarrollada en JavaScript. En fin, es un lenguaje bastante bueno. Es multiparadigma. Así que puedes escribir más o menos orientado a objetos, más o menos orientado a, funcional. Ahí sí que va a ser muy dependiendo del enfoque y el entorno donde lo estés aprendiendo. Están saliendo nuevos lenguajes que te permiten también enfocarte un poco más a funcional, como Elm, por ejemplo, pero no los tenemos en la lista porque no son ni muy populares ni hay mucha oferta laboral, ¿verdad? Ok, ya que hemos visto a uno de los top, hablemos otro que es top en el sentido de popularidad, pero que yo pensaría que es tal vez una mala opción para el 2019 y ese es PHP. Mucha gente habla de PHP porque la mayoría de la web, o no la mayoría, pero una buena parte de la web está corriendo sobre PHP, específicamente todos los CMS que están corriendo utilizando WordPress están hechos con PHP. Y PHP tuvo su apogeo, como ven, sigue siendo muy popular. eh, Sin embargo, miren la comparación en cuanto a el salario que se devenga como un desarrollador de PHP. Se pueden dar cuenta de que estamos bajando de más o menos, si analizamos todos los demás lenguajes, tenemos un promedio de más o menos de $100,000 al año en Estados Unidos. Con PHP tienes 64,000, es decir, más o menos la mitad, un poco más de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué tan buen desarrollador de PHP seas, te están valorando menos que con cualquiera de los otros lenguajes. Sigue habiendo mucha oferta laboral, pero nuevamente esta es oferta laboral en la cual vas a ganar poca plata. Y a menos de que tú específicamente te quieras enfocar en algo que tú digas, ok, para mí lo interesante aquí es que hay tanto proyecto que está desarrollado en PHP, hay tanto cliente que yo podría tener solo por el hecho de que están utilizando WordPress o algún otro aplicativo en PHP. Entonces quizás tendría sentido para hacer un lenguaje que tú
quieras aprender en el 2019. De lo contrario, yo personalmente no lo consideraría. De hecho, a pesar de que es muy popular, lo pondría como un warning, como un ten cuidado, porque siento que te devalúas mucho con tu trabajo profesional y eso siento que no está bien. Sin embargo, insisto, va a depender de tu decisión. Hay proyectos interesantes como creo que OnCloud está desarrollado en PHP y pues eso te puede acercar a una comunidad open source muy interesante. También si tú estás preocupado por lo que es privacidad y todas estas cosas, pues por ejemplo esa comunidad en particular podría ser muy interesante para ti. Pero eh, eso es lo que tenía que decir de PHP. Creo que los demás que tengo aquí en la lista realmente no son tan interesantes de mencionar. El único que tal vez quiero hacer mención solo por eh, ver cómo está cambiando el mundo es COBOL. COBOL fue uno de los lenguajes más populares que se utilizaban. Si no estoy mal, es un lenguaje desarrollado dentro de IBM para correr en sus plataformas. Y muchísimo del software de la época de los mainframes fue escrito en COBOL. Eso quiere decir que tal vez tú estás utilizando algún banco moderno el cual te deja usar una aplicación en Android o iOS que te deja accesar a través de una página web utilizando un cliente en JavaScript, todo muy cool. Es posible que muchas de sus operaciones en el fondo sigan corriendo en COBOL. Eh, no pienso, no es algo que voy a recomendar para nada que alguien aprenda en el 2019. Sin embargo, me parece interesante ver que todavía hay una oferta de trabajos que es mucho mayor a la de, como les mencionaba, los lenguajes funcionales que tenemos acá abajo. Es mayor incluso que, por ejemplo, Rust, el idioma, el lenguaje que está desarrollando Mozilla para batallar también con lo que es Go y Swift, ¿verdad? Así que es interesante ver que todavía existe una oferta laboral para aquellos que desarrollaron en algún momento en COBOL y aunque no es un lenguaje que deberías de tomar en el 2019, pues es interesante ver la comparación contra los otros lenguajes. Ok, con esto vamos a cerrar entonces. Hicimos un análisis. Estoy seguro que me salté un montón de lenguajes. Estoy seguro que hay algún lenguaje que tú recomendarías y yo ni siquiera lo mencioné. Si ese es el caso, por favor menciónalo en los comentarios, de tal forma de que yo también le pueda echar un vistazo. Yo en este listado puse, como te digo, un, lo que encontré en cuanto a popularidad comparado con sueldos que puedes devengar, comparado con cuánta oferta laboral hay principalmente, y todo eso darle un pequeño toque de qué tanto podemos encontrar de open source en ese lenguaje. Mis selecciones principales, como les mencioné, sería JavaScript, Java, C, Go, Swift, Ruby, Kotlin. Pienso que si estás interesado en aprender un nuevo lenguaje, esos son los que deberías de aprender. Y los que quizás no son muy buena idea, son así como Perl, Clojure, Erlang, Rust, pues dependerá mucho. Tal vez esperar un año o dos para ver cómo sigue la comunidad. Incluso Objective-C creo que lo debería poner dentro de los que están eh, tal vez ya no para aprenderlo, si vas a aprender, empieza por Swift, no por Objective-C. Y aquellos que definitivamente no, pues yo diría que COBOL, Haskell, F Sharp son algunos de los que no deberías de irte por ahí. Y principalmente PHP creo que es uno que ten mucho cuidado. No es quizás el mejor lenguaje para aprender. Habrá mucha oferta laboral, eso está bueno, pero te van a pagar un poco mal. Ok, espero que les haya parecido interesante este análisis que hicimos. Eh, por favor, díganme si me faltó algún lenguaje que ustedes consideran que es muy buena opción para el 2019 y pues espero que puedan cumplir sus cometidos de aprender el lenguaje, ya sea para conseguir un nuevo trabajo o porque quieren cambiar el entorno de desarrollo en el cual están trabajando. Saludos.